Hola Paola, ¿cómo están? Sebastián, también la gente en sus casas, claro, porque la Asociación de Funcionarios de Suboficiales de Gendarmería ha mandado una carta a la presidenta Michelle Bachelet bastante preocupados en torno a los aumentos de niveles de delincuencia y precisamente sobre cómo nos está atacando el problema de una forma más bien integral. Y para conocer más detalles respecto a eso estamos junto al sargento segundo Joe González, que es presidente de la ANSOG, que es la Asociación Nacional de Funcionarios de Gendarmería, y preguntarle básicamente por esta carta, porque señala que la delincuencia tiene su foco también, o sea, para poder combatir la delincuencia, su foco también tiene que apuntar hacia los sistemas penales. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días. Bueno, precisamente nosotros enviamos esta carta en atención a que nos preocupa que últimamente, en atención a que han ocurrido algunos hechos que han afectado, hechos delictivos que han afectado a algunas figuras públicas, y han salido algunos personajes, algunos políticos, digamos, a señalar que aquí se deben reponer, en este caso, la detención por sospecha, que tiene que haber más carabineros en las calles. Nosotros creemos que esto tiene que ser una política de seguridad pública mucho más integral, en donde el tema penitenciario sea considerado en atención a que precisamente egresan de los recintos carcelarios anualmente alrededor de 20.000 personas. De esas 20.000 personas reincide alrededor de un 60%, lo cual es bastante preocupante. En las cárceles al día de hoy prácticamente lo único que se hace, el que hace la población penal, es cierto, vivir en el ocio, en la violencia, en la riña, en las muertes, en la agresión entre ellos mismos, ¿cierto?, en la agresión a los funcionarios, y radicalmente no hay, ¿cierto?, ningún nivel digamos, adecuado, ¿cierto?, de programas psicosociales que tiendan a rehabilitar o reinsertar a estas personas una vez que accedan al medio libre. Y eso es lo preocupante. Nos preocupa que la presidenta, ¿cierto?, haya anunciado una agenda corta antidelincuencia en enero, en donde ella se comprometía, ¿cierto?, aparte de aumentar algunas penas para delitos en contra de las personas, también construir nuevos metros de infraestructura carcelaria. Nosotros hemos recibido la información que esos nuevos metros de infraestructura carcelaria no van a ser construidos y solamente se va a aumentar los penales, las capacidades de los penales concesionados, lo cual es bastante preocupante, ya que si efectivamente, digamos, el aumento de penas son aprobados en el Congreso, lo que ciertamente va a ser efectivo, eso trae un aumento en la población penal y hay que tener en cuenta que los recintos carcelarios al día de hoy cuentan con un hacinamiento de alrededor del 43%. Ahora, respecto a esto precisamente, cuando se realizó la reforma del sistema procesal penal, se contemplaba en algunos aspectos los cambios que tenía que tener Gendarmería y también el sistema penitenciario. Sin embargo, desde ese entonces hasta ahora, ¿ha habido algún cambio o es prácticamente nulo? Bueno, han existido solamente cambios cosméticos. Nosotros hemos denunciado permanentemente que en Chile no existe una política penitenciaria como tal, una política penitenciaria que aborde ciertas las problemáticas de rehabilitar o reinsertar a las personas privadas de libertad y también otorgar las condiciones necesarias y óptimas para que el personal pueda cumplir sus labores adecuadamente. Aquí, lamentablemente, los problemas se extrapolan a las dos realidades, funcionarios e internos. Extrañamente, yo acabo de decir que hay un hacinamiento del 43% en la población penal y asimismo también existe hacinamiento para el personal, lo cual es bastante preocupante. En Antofagasta precisamente tenemos un grave problema que está ocurriendo en la unidad penal antigua, no la concesionada, en donde los funcionarios están viviendo en paupérrimas condiciones. Y eso también se da en otras unidades penales y lamentablemente la autoridad no hace eco de las denuncias que nosotros realizamos permanentemente, denuncias que son en base a realidad. Nosotros creemos que al gobierno le falta un poco de sentido efectivo de la realidad, está en su discurso y lamentablemente en el sistema penitenciario no lo estamos viendo. Pero cuando la presidenta dice tomar las reformas con realismo, ¿cómo afecta a Gendarmería principalmente esta palabra? Nos afecta porque lamentablemente, reitero, las políticas de seguridad pública no están siendo ¿cierto?, proyectadas de manera integral y eso nos preocupa. Creemos que en un Estado moderno, un Estado democrático, creo que tiene que haber una visión mucho más profunda de lo que queremos como política de seguridad pública y tienen que ir adosadas principalmente a las políticas penitenciarias, que ya lo dije antes, no existe como tal. Y es ahí donde existe el problema. Estos temas no se solucionan solamente con mayor cantidad de carabineros, mayor cantidad de funcionarios de investigaciones o con aumento de pena. Creemos que esto tiene que ser un circuito integrado, en donde Gendarmería sea parte primordial de este circuito de seguridad pública para que en definitiva podamos, ¿cierto?, ir solucionando las brechas que existen en desigualdad. Aquí tenemos que tener claro que la delincuencia generalmente se da en los sectores más vulnerables y es ahí donde está el problema y es acá donde en la cárcel se da la oportunidad propicia para otorgar condiciones que quizás las personas no tuvieron en su realidad. Acceso a la educación, acceso a atención psicosocial, ¿cierto?, digamos, a aprender oficio, a aprender alguna profesión.
Y como lo dijimos en la carta, específicamente en la cárcel está la oportunidad de reinsertar a estas personas y que efectivamente puedan volver a la sociedad y ser de provecho. Por último, respecto a las cifras, hacinamiento, ocio, riñas, ¿cómo ha aumentado el nivel de inseguridad para los propios gendarmes? Bueno, ha aumentado considerablemente. Hay que tener en cuenta que así como también Carabineros últimamente ha denunciado un sinnúmero de agresiones que son efectivas, nosotros tenemos un nivel mucho menor de visibilidad respecto a las situaciones que ocurren en los recintos carcelarios. Día a día nuestros funcionarios están siendo agredidos gratuitamente por la población penal y la legislación que existe al respecto es bastante débil. Por lo tanto, nosotros también estamos llamando a la autoridad que si pretende legislar en favor de Carabineros e investigaciones, también lo haga a favor de nuestro personal de Gendarmería, que también sufre las mismas precariedades, los mismos riesgos que el Carabinero de Investigaciones. Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias. Bien, escuchamos entonces las palabras del sargento segundo Joe González, presidente nacional de ANSOC, entregándonos más detalles respecto al punto de vista de Gendarmería en torno a estas cifras que se han dado a conocer en torno al aumento de la delincuencia y cómo enfocarlo de una forma más integral, sobre todo con los niveles de reincidencia y cómo se puede atacar precisamente aquí, al interior de los recintos penitenciarios. Paula, Sebastián. El último eslabón que según muchos es el que está olvidado. Gracias, Sebastián. Nos vemos más adelante.